Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, les saluda Francisco Correa. El día de hoy les traigo una historia sucedida en Calera, Zacatecas. Esta historia me la contó una seguidora y decidimos titularla Pedro, el espíritu que no se quiso ir. Una historia que estoy seguro que les congelará la sangre. Así que por favor, les pido que se pongan cómodos y apaguen todas las luces, porque a partir de este momento comienza Vértigo Paranormal. Buenas noches, mi nombre es Estela Martínez y esta es mi historia. Todo comenzó en Calera, Zacatecas, en el año 2002, aunque en realidad los sucesos paranormales en la casa de mis padres habían comenzado mucho antes. La casa estaba situada en una esquina, justo al lado de la de mis abuelos. Enfrente del patio había un árbol enorme que me generaba un miedo irracional. Cada vez que tenía que pasar por ahí, ya fuera para ir a la tienda o a casa de mis abuelitos, sentía un escalofrío recorrer mi cuerpo. No podía explicarlo, pero siempre vi algo ahí, o mejor dicho, a alguien. Desde que era niña, juraba ver al diablo bajo ese árbol. Pero cuando lo decía en casa nadie me creía. En la casa de mis abuelos también pasaban cosas extrañas. Se decía que una mujer rondaba la propiedad, y cuando en nuestra casa ocurrían cosas inexplicables, creíamos que era ella la que nos seguía. Mi madre tenía sus propias historias. Cuando recién llegó a vivir ahí, también sufrió varias experiencias aterradoras. En el año 2002 nació mi primer bebé. Mientras me recuperaba del parto, me asignaron una habitación en la casa de mis padres. Fue entonces cuando los sucesos se intensificaron. Comencé a ver un ataúd en medio del cuarto. No era una alucinación, estaba ahí, cada noche. El miedo se apoderó de mí y las cosas solo empeoraron. La habitación no tenía puerta, solo una cortina, y constantemente veíamos sombras pasar. La sala, que estaba justo enfrente de los cuartos, siempre permanecía con la luz encendida porque el miedo era algo común en nuestra familia. Nadie dormía tranquilo en esa casa. Con el tiempo, las pesadillas se hicieron más vívidas. En mis sueños apareció un hombre llamado Pedro. Me decía que era del tiempo de los cristeros y que había vivido en esa casa. Me reveló que antes de morir había escondido un dinero y que quería dármelo. Me dio los nombres de sus hijos y me pidió que los buscara, además de encargarme una misa valenciana en su honor. Cuando se lo conté a mis padres, me dijeron que solo eran sueños y que no les hiciera caso. Me recomendaron rezar por su alma, pero eso fue un terrible error. Desde ese momento, Pedro comenzó a aparecerse, ya no solo en mis sueños, sino frente a mí, en plena vigilia. Lo veía con claridad. Vestía ropa de manta y tenía un paño amarrado en la frente. Su rostro era calavérico, sin nariz, con ojos oscuros y vacíos. Cuando lo veía, cerraba los ojos con la esperanza de que al abrirlos ya no estuviera. Pero el terror persistía. Mi madre, harta de escucharme decir que algo me asustaba en esa habitación, decidió intercambiar cuartos conmigo. Esa noche, por primera vez en mucho tiempo, dormí tranquila. Pero al día siguiente, mi madre me confesó que había sentido su presencia. Y eso no fue lo peor. Una noche, mi hermana menor se quedó conmigo. A la medianoche, me despertó llorando. ¿Qué pasa?, le pregunté. Está aquí, susurró. ¿Quién? El muerto. Me habló, pero no entendí lo que decía. Solo escuché que dijo, soy Pedro. Encendí la luz de inmediato, pero no había nadie. Esa noche dormimos con la luz encendida. Cuando dejé de prestarle atención en mis sueños, Pedro comenzó a manifestarse en la casa. Cada vez que iba al baño, que estaba en el patio trasero, sentía su presencia. Estaba ahí, mirándome. En esos momentos, mi cuerpo se volvía pesado. Mis pies no respondían y el miedo me paralizaba. Cuando sentía que no podía regresar al cuarto, gritaba por mi madre. Ella salía corriendo y al verme aterrada, comenzaba a insultarlo. Nos habían dicho que así se espantaban los espíritus, pero Pedro nunca se fue. Una tarde, mientras estaba solo en casa, sucedió algo que jamás olvidaré. Mi hermana había comprado una máscara para hacer un muñeco de Día de Muertos, pero la guardó dentro de una maleta en lo alto de un ropero. Después de bañarme, me paré frente al espejo para cepillarme el cabello. De repente, la cortina de la puerta se movió y vi a alguien asomarse. Llevaba puesta la máscara de mi hermana. Ya te vi, le dije, pensando que era ella. No agarres la máscara, mejor ve a decirle a mi mamá que ya va a llegar el Papa. No hubo respuesta, y entonces un pensamiento me congeló la sangre.
cómo había bajado la maleta sin que yo escuchara nada. Tomé a mi bebé en brazos y corrí a la calle para buscar a mi mamá. Cuando le conté lo sucedido, mi hermana juró que no había tocado la máscara. Entramos juntas y mi madre decidió revisar la maleta. Estaba cerrada y la máscara seguía ahí dentro. Llenas de terror decidimos quemarla. Sin embargo, días después, otra de mis hermanas salió al patio y regresó corriendo, pálida. «Pedro está ahí», gritó, «y lleva la máscara puesta, aquella máscara que habíamos quemado». Desesperada, grité con todas mis fuerzas: «¿Qué quieres? Vete de aquí. Tú ya estás muerto, no perteneces a este mundo». Pero Pedro se resistía a irse. Pasaron los años y la actividad paranormal disminuyó. Bendijimos la casa, rezamos el rosario y todo pareció calmarse, hasta que, una noche, mi papá llegó borracho. Se sentó en el sillón de la sala y de repente comenzó a señalar el patio. «Que se vaya», decía. «¿Quién, papá?» «Victoria, está ahí». Esa noche no logramos que dijera más, pero el terror nunca nos dejó. Con el tiempo, nos mudamos a otro municipio por motivos de trabajo de mi padre. Después de un año, regresamos a Calera, a la misma casa. Mi hermana mayor, que ya estaba casada, vino de visita con su esposo. Él no conocía bien la historia de Pedro, pero una noche, al levantarse al baño, vio una sombra a través de los vidrios de la puerta del patio. Se le congeló la sangre. Más tarde, escuchó susurros provenientes del techo. Cuando miró hacia arriba, vio a Pedro sentado en la barda, justo donde antes estaba aquel árbol. En ese momento lo entendí todo. Toda mi infancia pensé que veía al diablo bajo ese árbol, pero siempre había sido Pedro. Años después, cuando tuve a mi segundo hijo, mis padres decidieron que no podían seguir viviendo ahí. Vendieron la casa y se mudaron definitivamente. No sé quién habita esa casa ahora. Tampoco sé si Pedro sigue ahí. Pero una cosa es segura: él nunca se quiso ir.